Bien, continuando con los permisos NTFS, vamos a hablar ahora de los permisos avanzados y vamos a acabar con la presentación sobre permisos NTFS. Bien, los permisos avanzados son permisos más específicos, más detallados y bueno, están relacionados con los permisos básicos. Los permisos básicos son más globales, es decir, los permisos básicos en sí son un conjunto de permisos avanzados, incluyen a varios avanzados. Aquí en esta tabla tenéis la relación. En esta fila de arriba tenéis los permisos básicos y debajo qué permisos avanzados contiene. Es decir, aquí los permisos especiales, que son los avanzados, o sea, encontraréis como permisos avanzados estos de aquí, estos que aparecen en esta columna, que en el servidor se habla que son permisos especiales también. Bueno, pues un control total corresponde a todos los permisos especiales o todos los permisos avanzados. Un permiso básico como modificar, pues deja de tener algunos permisos avanzados, no están todos marcados. Es decir, el de leer y ejecutar, pues desactivamos ahí, por ejemplo, no aparecen los avanzados respecto a escritura. El permiso básico de escritura, pues no contiene los relativos a lectura. Es decir, los permisos básicos son un conjunto de permisos avanzados. Permisos avanzados se pueden modificar, se pueden introducir y esto se hace conforme vamos a ver ahora. Vamos al servidor, vamos a la carpeta que teníamos antes, la de prueba. Vamos a propiedades. A ver, no le da bien. Ahora, propiedades, pestaña seguridad. Ahí teníamos el usuario administrador que antes a través de editar hemos cambiado los permisos básicos y ahora nos vamos a ir a opciones avanzadas, que es la de abajo, para ver los permisos avanzados. Aquí en esta primera ventana habla, bueno, pues la carpeta son donde estamos, quién es el propietario. Aquí tenemos los usuarios y grupos sobre los que estamos aplicando permisos, control total, que es el permiso básico que se le aplica, pero si pulsamos en editar nos aparece otra ventana donde detallamos más estos permisos sobre este usuario. Lo primero que aparece con quién estamos aplicando, a quién estamos hablando al administrador, qué tipo, que es permitir, que podría ser denegar, pero no hemos tratado de negar, simplemente con permitir, ya que si no tiene el permiso se entiende que es que deniega. Bueno, se aplica a esta carpeta, subcarpeta y archivos. Podríamos decir que solo se aplicará a la carpeta, a las subcarpetas, a los archivos. Es decir, aquí podemos decir sobre qué carpeta o directorio queremos aplicar. Es decir, sobre la carpeta. Digamos, estamos hablando sobre la carpeta prueba, pero queremos que afecte estos permisos también a los archivos que hay dentro de prueba o las carpetas que hay dentro. Pues aquí lo decidiríamos. Si es para todo, que es lo normal, dejaríamos esta carpeta, subcarpetas y archivos. Aquí debajo vemos los permisos básicos que tenemos ya aplicados, que son control total, que incluye a todos, y permisos especiales no está marcado, puesto que no he tocado los avanzados. ¿Cómo podemos tocar los avanzados? En mostrar permisos avanzados a la derecha me aparecen todos los avanzados que hay correspondientes a los permisos básicos que tengo marcados. Es decir, ahora tengo marcado todo lo básico está marcado, luego aparece marcado todos los avanzados. Si yo quito control total en los básicos y me voy a avanzados, ya el control total en avanzados se ha quitado y se han quitado otros, puesto que el control total incluye todos los avanzados y no solo este de control total, sino también cambiar permisos, tomar posesión. Eso es cuando tú tienes control total, pues puedes hacer todos los avanzados. Al quitar el control total en lo básico, me ha quitado algunos avanzados. Que vuelva a lo básico, si quitara modificar, pues también quitaría otros más, pues como eliminar subcarpetas, eliminar, pues ya no estaría. Es decir, desde permisos básicos los elimino y me quita el subconjunto correspondiente de permisos avanzados, digamos, según la opción modificar, la opción de básica si está activa o no. Aquí puedo, desde permisos avanzados, puedo quitar algunos. Es decir, no tengo por qué quitarlo desde lo básico. Los básicos puedo ir quitando, moviendo y aparece aquí en los avanzados. Pero yo en los avanzados también, por ejemplo, puedo quitar crear carpetas, por ejemplo, en los avanzados. ¿Y qué ocurre en ese caso al quitar este avanzado en los básicos? Pues miraría que ha activado los permisos especiales. Es decir, de hecho fijaros, antes cuando tenía crear carpetas me iba a básicos y tenía escritura activo, pero ahora al desactivar crear carpetas, se ha desactivado escritura. El
permiso básico general de escritura, que incluye crear carpeta, crear archivos, ya desaparece, puesto que he desactivado una de sus opciones. Luego ese permiso básico global no se aplica, no se puede aplicar, se aplica como permisos especiales, por eso te aparece la marca de permisos especiales. En definitiva, ahí podemos ir granulando, que digo yo, o detallando un poco más estos permisos avanzados según nos interese sobre ese usuario, sobre esa carpeta, subcarpetas, como queramos. Y esto va a dar lugar pues, a esos permisos especiales que se van a aplicar, junto a una combinación de básicos. Bueno, no va a ser lo normal aplicar permisos especiales. Vamos a trabajar principalmente con los básicos, en los ejemplos que veremos posteriormente. Estos permisos especiales es algo tan específico que, bueno, en principio no nos va a ocupar en el presente curso. Entonces vamos a dejarlo con permisos básicos, pero me interesa que se sepa lo que está ahí, que son unos avanzados que también se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, le daría a borrar todo y vuelvo a poner en control total y así lo dejaría como estaba en un principio. Pulsamos a aceptar, dejaríamos como está en un principio. Bueno, aquí antes de dar a aceptar, decir que también hay dos pestañas de auditoría y de acceso efectivo que son interesantes, pero bueno, no las vamos a ver y lo dejaríamos ahí como permisos avanzados. Sería lo que quedaría, aceptar. Ya digo que las opciones avanzadas, los permisos avanzados están ahí, los podemos aplicar, pero no va a ser el caso en el presente curso, aunque hay que saber que existen y cuál es su objetivo, cuál es su utilidad. Bueno, volviendo a la presentación, ya digo, es la relación entre permisos básicos y avanzados que hemos visto. Aquí tenéis en el punto 5, bueno, más detalle con ventanas de cómo se establecen los permisos básicos. En este caso, con editar, en la ventana de propiedad, descripción de seguridad, cómo añadimos usuarios y carpetas y les marcamos sus permisos básicos, o conforme estábamos explicando ahora, las opciones avanzadas nos permiten entrar en los permisos avanzados, en la edición de permisos avanzados, y marcar o desmarcar unos permisos u otros sobre la carpeta, subcarpetas, archivos, etcétera, conforme nos interesa. Bueno, finalizamos permisos en NTFS comentando que existen otros permisos que son los de recurso compartido que veremos posteriormente. Ahora mismo no vamos a entrar a los permisos de recurso compartido, pero tenéis que entender que los permisos NTFS están unidos al sistema de ficheros. El sistema de fichero aparece con el formateo del disco, digamos, cuando se introduce el sistema, cuando instalamos el disco. Instalamos el sistema operativo, se formatea el disco y se introduce el sistema NTFS en él. Y ese disco, si lo moviéramos a otro equipo, se llevaría con él los permisos, con lo cual en el otro equipo deberíamos utilizar los usuarios y grupos que tengan permiso para poder acceder al disco. Pero luego existen los permisos de recursos compartidos, que significan que en un entorno centralizado donde tenemos los discos en un servidor, por ejemplo, los vamos a compartir en red. No hace falta mover el disco a otro equipo, sino que a través de la red se podrá acceder y ahí aplicaremos otros permisos. Unos permisos que van a ser independientes de los NTFS y se van a aplicar los dos, pero el que finalmente dominará será el más restrictivo. Ya lo veremos posteriormente. De momento lo dejamos aquí, la explicación respecto a permisos NTFS, y próximamente, bueno, pues avanzaremos en el concepto de permisos de recursos compartidos.